habíamos anticipado que nos interesaba el tema de las nuevas tecnologías y la educación. Pero antes de llevarlo a este tema, me gustaría que nos explique cómo puede modificar esto del mensaje hipertextual, esto del hipervínculo, como categoría de lenguaje, como nuevo modo de pensamiento, porque indudablemente que el pensamiento había generado una lógica. El lenguaje había generado una lógica de pensamiento, perdón. Este nuevo tipo de lenguaje también tiene que generar algún cambio en esa lógica de pensamiento. Y bueno, y sí, después sí nos interesaría saber cómo afecta esto en la educación. Sí, hace un par de años en la escuela Annenberg de Pensilvania hubo un seminario muy interesante que acaba de ser publicado en libro y también se encuentra entero en internet, ventajas de esta época que estamos viviendo, que se llama La Sociedad Hiperlinkeada, ¿no? The Hyperlink Society. Y entonces lo que los tipos tomaron como eje conductor de ese seminario que duró varios días y que fue muy profundo y muy interesante fue la idea de hipervínculo. Pero de hipervínculo, o sea, pensar el hipervínculo, ¿no? O sea, ¿qué implica el hipervínculo en términos de construcción de conocimiento? ¿Qué implica el hipervínculo en términos de redefinición de disciplinas? ¿Qué implica el hipervínculo en términos de procesos cognitivos y de procesos asociativos por ejemplo, hay varios capítulos dedicados al periodismo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible el periodismo en la época del hipervínculo, ¿no? Entonces, el hipervínculo uno lo puede tomar de muchas formas posibles, simplemente como un dispositivo cuasi aleatorio de encuentro de significado, o lo puede ver más ya casi neurológicamente, ¿no? Así, ¿cómo funciona el cerebro en realidad, ¿no? Y ahí sí, yo creo que ha habido en los últimos 5 o 10 años una serie de estudios, una serie de investigaciones que lamentablemente no están reflejadas nunca en las facultades de comunicación, ni de ciencias sociales, ni tampoco de humanidades, que tiene que ver cómo funciona el cerebro, o sea, realmente cómo opera el cerebro. Y pareciera que no opera tan linealmente como estábamos acostumbrados a creer. No, opera linealmente y no linealmente, opera asociativamente y no asociativamente, pero la linealidad o la no linealidad siempre se predican de la cognición. Lo que pasa es que el cerebro no funciona, no es que no funciona no linealmente, funciona y no funciona. Lo que no funciona en el cerebro es no emocionalmente. Y entonces nosotros tenemos predicada toda la cultura occidental, a pesar de que están las tragedias de Shakespeare para demostrar lo contrario, ¿no? O Cajemulla y esas cosas, ¿no? El cerebro es como un iceberg de racionalidad, ya lo decía Freud hace más de un siglo, ¿no? Es un iceberg de racionalidad inmerso en un líquido, ¿no? De irracionalidad del sistema límbico, donde todo lo que el cerebro procesa está teñido de emocionalidad. Y eso tiene consecuencias pedagógicas y consecuencias educativas impresionantes, y es algo que generalmente no se advierte, ¿no? Por eso, gente muy inteligente como Joan Ferrés, que es un investigador español, que tiene muchos libros escritos sobre educación y medios, ¿no? O sea, por ejemplo, en País 2 tiene un libro que se llama Los videos de la educación, otro sobre la televisión y la educación. Tiene muchos libros de esas cosas. Bueno, acaba de sacar un librito este año. Ella había hecho algo sobre sociedad de espectáculo, ¿no? O sea, cómo pensar la educación dentro de la sociedad de espectáculo. Y ahora sacó una cosa nueva que tiene que ver con la pulsión educativa. Y dice un par de cosas que me parece que son bien interesantes y que están muy ligados al tema de Internet, la educación, el hipervínculo, que son las siguientes. Primero, hay que ponerse en una posición que no sea una posición defensiva. O sea, si los docentes, los ministros de educación, están totalmente a la defensiva, ¿no? La defensiva es, bueno, tenemos que defender la educación defenderla de los medios, defenderla del espectáculo, defenderla del entretenimiento, ¿no? Hay que defender a la educación, porque la educación, bla, etcétera. Y Ferrés dice, lo que hay que hacer no es defender a nada de nada, sino lo que hay que hacer es entender la lógica de los tiempos. Y la lógica de los tiempos de la espectacularidad, la lógica de los tiempos de los medios, la lógica de los tiempos de la imagen, es que hay esta generación de nativos digitales que nacieron después del 80, o generación Internet, o generación Einstein, como uno quiera,
que tienen otras lógicas de la atención fundamentalmente. Y estas lógicas de la atención solamente pueden ser atendidas si uno se toma en serio que hay que crear demanda de atención. En ese sentido, Brun Latour es un gran pensador contemporáneo y que ya decía hace muchos años, la verdad jamás se impone por sí misma. Los educadores creen que como ellos tienen contenidos que son valiosos para ellos, o para la sociedad, o para la tradición, o lo que fuera, eso se tiene que imponer por sí mismo. Y entonces lo único que hay que hacer es conseguir que los chicos se den cuenta de la verdad importancia revelada, de esa verdad encapsulada, ¿no? Es decir, encontrar ese power para que... y algunos chicos, acá tenemos una, ¿no? Pueden de repente querer dar ese paso si tienen ganas, pero en general no, pues tienen otras lógicas perceptuales. Ahora, desde la educación, es cierto, no hay que alarmarse ni tenerle miedo a las nuevas tecnologías, pero ¿cómo, es decir, cómo tratar de dominarlas en definitiva? Porque la mayoría de los educadores todavía, o la media de los educadores, no son nativos digitales. Sí, pero yo creo que el tema no tiene nada que ver con la tecnología. O sea, la tecnología es un factor residual acá. Acá estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del canon occidental, acá estamos hablando de la cultura, acá estamos hablando de las humanidades, acá estamos hablando de lo que hace falta saber y ser para ser un ciudadano ético en un mundo en descomposición permanente y en recomposición permanente. Entonces, ¿qué hay que saber y qué hay que hacer para conducirse en este mundo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Abroquelarse, volver a la querella de los antiguos y los modernos, volver al siglo XVI, tener un canon que después se condensa. Yo tengo muchas discusiones con los didactas y con los pedagogos, ¿no? Porque ellos están absolutamente convencidos de que hay secuencias rígidas, inflexibles, de aprendizaje, que pasan por ciertos procesos, por ciertos contenidos, es discutible, no podemos negar nada, pero hay una cosa que tiene que ver con la lógica, y esta lógica es incomprensible para ellos, que es la siguiente. Alessandro Barico, un novelista italiano, ¿no? Saca este año un libro que se llama Los Bárbaros, ensayo sobre la mutación. Barico dice que en el año 70 o 80, en ese momento se dio un quiebre, que no tiene nada que ver con apocalípticos e integrados, sino que tiene que ver con la autorreferencialidad o heteroreferencialidad de los textos. Él dice, hasta que se publica El nombre de la rosa. ¿Y por qué El nombre de la rosa de Umberto Eco? Porque es el primer libro de esta nueva característica que se vuelve masivo y se venden millones de ejemplares. Los libros anteriores al nombre de la rosa eran libros autorreferenciales. ¿Y qué quiere decir autorreferenciales? Eran libros que remitían a otros libros. A partir del nombre de la rosa de Umberto Eco, los libros se empiezan a remitir al mundo. Y entonces, para un chico, el libro no cierra sobre el libro o sobre la biblioteca o sobre otros autores, sino que el libro va y viene sobre distintas cosas. Un libro puede ir del libro a la película, de la película al libro, del libro al cómic, del cómic al videojuego, del videojuego al juego en el barrio, etcétera. Entonces, lo que se ha destrozado esta distancia que había entre los libros que se curvaban sobre sí mismos y que era la cultura letrada y que era lo que se discutía en el colegio, etcétera, y la cultura popular que estaba del otro lado. Y en una tercera parte, y esta vez vamos a hacer una excepción, Alejandro Pesitelli nos va a decir cómo pueden hacer aquellos que quieren participar, aquellos que quieren aportar sus contenidos en este mundo, en esta biblioteca infinita que es la web.